Perfecto. Continuamos entonces con el estudio del libro Enseñanzas de un iniciado de Max Heindel, capítulo 24, el arco en las nubes. Naturalmente que se está refiriendo al arco iris que aparece en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, precisamente al principio y al final. Al principio nos enseña Max Heindel que está marcando el comienzo de la época aria. Termina la época atlántica, en la que la humedad fundamentalmente se encontraba en la atmósfera, se producen algunos cambios y esa humedad desciende en lo que se denomina una sucesión de diluvios y queda en las condiciones como están en el presente. A partir de allí es que por primera vez aparece el arco iris y que alegóricamente Jehová le dice a Noé, que es el que representa a la humanidad que salió de esa sucesión de diluvios ya bien constituida para inaugurar la época aria, le establece el antiguo pacto, lo que se denomina el Antiguo Testamento, que no es un testamento, sino que es un pacto o alianza entre Dios y la humanidad. Para ser más específico, entre Jehová y la humanidad representada por Noé, diciéndole que hasta el fin de los tiempos es que se va a establecer ese arco en las nubes, que se va a ver siempre en las condiciones que ya sabemos que tiene que haber una nube oscura del lado opuesto a donde se encuentra el sol, una vez que terminó la lluvia. Y en el Apocalipsis aparece nuevamente, como señalando el final de la época aria, que es precisamente lo que se señala en el libro de la Revelación, el último libro del Nuevo Testamento, en donde se marca que hay una cosecha y se termina el tiempo de las oportunidades para ver qué es lo que hace cada uno con lo que le ha tocado vivir, y básicamente lo que le ha tocado vivir está relacionado con lo que cada uno ha venido desarrollando. Así que entonces entramos en este capítulo 24. Nos dice Max Heindel: tengo que explicar previamente y razonar los motivos que me inducen a tratar del asunto del arco en las nubes. Hace poco he estado dictando el manuscrito de un libro que desde entonces ya ha sido editado. En el curso del dictado se pusieron de manifiesto ciertos puntos que requerían una investigación, siendo uno de ellos la fuerza vital que entra en el cuerpo por el vaso. La investigación demostró que esta fuerza se manifiesta en distintos colores y obra distintamente en los diversos reinos de la vida. Por este motivo era preciso proceder con cautela antes de publicar esta información. Un amigo, después de haber leído algo del manuscrito, hizo venir de su biblioteca en Seattle un libro publicado hace unos 40 años y titulado Los principios de luz y color de Rabbit. Estamos hablando hace 40 años, cuando lo escribió Mike Heindel, esto es en la segunda década del siglo XX. O sea, ya hace 140 años que se escribió este libro de los principios de la luz y el color. Y nos Si dice querés, Mike, sigo. sí. Yo me referí a este libro y lo encontré muy interesante por estar escrito por un clarividente. Después de haber estudiado el libro durante una hora, yo reanudé mi investigación con el resultado de ver mucho más claro en el asunto que antes. Es un asunto muy profundo porque la misma vida divina parece estar incorporada en estos colores. Entre otros casos, e investigando hacia atrás en la memoria de la naturaleza, respecto a la luz y al color, llegué a un punto donde no había luz, como quedó demostrado en el concepto Rosacruz del cosmos. Después seguí por los distintos grados de formaciones planetarias y hasta el punto donde se vio el arco iris en las nubes. Toda esta investigación me produjo una impresión tan profunda que me llenó de devoción.
En la Biblia se dice que Dios es luz y nada nos puede revelar la naturaleza de Dios en el mismo grado que aquel símbolo. Si un clarividente volviese la vista hacia atrás hasta los tiempos primordiales y mirase a este planeta cuando se hallaba en formación, vería en primer término algo así como una nube negra, sin forma, saliendo del caos. Después vería cómo esta nube de sustancia virginal se convertía por el fiat creador en luz, su primera manifestación visible, una neblina luminosa de fuego. Entonces vendría un momento en que aquella neblina de fuego quedaría envuelta en una atmósfera de humedad, y después de esto llegaría lo que conocemos con el nombre de período lunar. Más tarde aún se presentaría el estado más oscuro y más denso llamado período de la Tierra. En la época lemuriana, la primera incrustación de la Tierra empezó cuando el agua hirviente se evaporó. Sabemos que cuando hacemos hervir una y otra vez agua en la caldera, se forma una incrustación. Del mismo modo, el hervir de la humedad en la superficie del ígneo globo terráqueo produce la corteza dura que hoy constituye la superficie de la Tierra. La Biblia dice respecto de la última época que no llovía en la tierra, sino que una niebla se levantaba de ella. Esta niebla que surgía de la tierra húmeda la envolvía por completo. Entonces no podíamos ver la luz del sol como ahora. El sol tenía el aspecto de un arco de luz eléctrica, de ahora en una noche oscura. Tenía un aura a su alrededor. En aquella atmósfera nebulosa vivíamos en el primer período atlántico. Más tarde vino una época en la cual la atmósfera iba refrescándose poco a poco y se condensó en agua, expulsando finalmente a los atlantes de su tierra por una inundación formidable, un diluvio tal como lo recuerdan las distintas religiones. Cuando aquella atmósfera nebulosa envolvía la Tierra, el arco iris era una cosa imposible. Este fenómeno ocurre generalmente cuando hay una atmósfera clara en algunos sitios y una nube en otros. Hubo un tiempo luego cuando la humanidad vio el arco iris por primera vez. Cuando yo observé aquella escena en la memoria de la naturaleza, me pareció una verdadera maravilla. Hubo refugiados que fueron expulsados de la Atlántida, que está actualmente en parte bajo el océano Atlántico, pero también incluía partes de la actual Europa y América. Estos refugiados fueron empujados hacia el este hasta que llegaron finalmente a un sitio donde la tierra era elevada, donde la atmósfera estaba bastante más clara y donde vieron el cielo limpio por encima de sus cabezas. De repente surgió una nube y de esta nube salió un relámpago. Ellos oyeron el retumbo del trueno y habiendo escapado del peligro de la inundación y huido bajo la dirección de un guía al que reverenciaban como a Dios, le preguntaron ansiosos, ¿qué pasará ahora con nosotros? ¿Es que por fin vamos a ser destrozados? Aquel guía les indicó con el dedo el arco iris en la nube, diciendo, no, mientras este arco se dibuje en las nubes, las estaciones seguirán una a otra sin interrupción. Y aquellos hombres miraron con gran admiración y consuelo aquel arco de esperanza. Cuando consideramos al arco iris como una de las manifestaciones de la divinidad,
podemos aprender magníficas lecciones de devoción, porque a la vez que miramos los relámpagos con pavor y oímos los truenos con miedo, el arco iris en el cielo tiene que provocar siempre en el corazón humano una admiración por la belleza de su séptuple faja de color. No hay nada que se pueda comparar con aquel arco magnífico, y yo deseo llamar la atención sobre algunos hechos físicos en relación con él. En primer lugar, el arco iris nunca aparece al mediodía, sino siempre después de que el sol ha pasado hacia abajo y atravesado más de la mitad de la distancia entre el meridiano y el horizonte, y se presenta tanto más hermoso, grande y claro, cuanto más cerca está el sol del horizonte. Nunca Bueno, se muestra... Sí. esto que nos dice Mike Heindel, muy probablemente lo vaya a relacionar con que el arco iris, que está señalando el tiempo este de las alternativas de las estaciones en la época aria, va a terminar por aparecer esplendoroso al final de la época aria, cuando se esté por inaugurar la nueva Galilea, que es cuando se va a establecer verdaderamente una fraternidad entre toda la humanidad, que no haya quedado rezagada, naturalmente, porque también habla el Apocalipsis de aquellos que lamentablemente quedan rezagados y tienen que repetir las lecciones que los que salen victoriosos ya cumplieron y les sirvieron para elevarse espiritualmente. Entonces, es cierto lo que dice Mike Heindel, para que se vea actualmente el arco iris, necesariamente tiene que haber el sol pasado por el mediodía y haber empezado a pasar por la mitad de la tarde. Y cuanto más cerca está el sol del horizonte, más vívido e intenso se ve el arco iris, siempre en el lado opuesto donde se encuentra el sol, utilizando como medio pantalla de proyección la luz refractada, una nube, cuanto más oscura mejor. Así que hay nos está señalando que el final de la tarde o análogamente el final de los tiempos de la época aria están expresados allí con el arco iris. Bueno, sí, continúen. Nunca se muestra en un cielo limpio, generalmente tiene por fondo una nube oscura y pavorosa, y lo vemos siempre cuando apartamos la vista del sol. No podemos estar mirando hacia el sol y ver al arco iris al mismo tiempo. Cuando le miramos desde abajo, el arco se nos aparece como la mitad de una esfera encima de la Tierra y de nosotros. Pero cuanto más subimos, tanto más parte de la esfera vemos, y en las montañas, alcanzando una suficiente altitud por encima del arco, le vemos como una séptuple esfera, séptuple como la divinidad, de la cual es una manifestación. Ahora, a la vista de estos hechos físicos, vamos a considerar el lado místico del asunto. En la vida ordinaria, cuando estamos en el punto culminante de nuestra actividad física, cuando la prosperidad máxima está en nuestras manos, cuando todo nos es fácil y nos sonríe, entonces no necesitamos de la manifestación de la luz y vida divinas. No necesitamos de aquella alianza, por decirlo así, que Dios hizo con el hombre a su entrada de la época aria. No nos interesa la vida superior. Nuestra nave se desliza suavemente en mares tranquilos y no queremos otra cosa. Todo es tan bueno para nosotros aquí
que aparentemente no hay razón alguna para que miremos más allá. Pero de repente se presenta la tormenta, una época en la vida de todos en la que las penas y dificultades nos asedian. La tempestad del desastre nos priva de todo bienestar físico y estamos quizás solos en un mundo de tristeza. Entonces, cuando nos apartamos del sol de la prosperidad física, cuando dirigimos la vista hacia la vida superior, siempre veremos sobre la nube negra del desastre el arco de la alianza entre Dios y el hombre, demostrando que estamos siempre capacitados para el contacto con la vida superior. Quizás entonces no sea el momento más propicio para establecerlo, porque todos necesitamos cierta evolución material, la cual se realiza del mejor modo cuando no estamos en contacto demasiado íntimo con la vida superior. Pero para evolucionar y progresar y buscar gradualmente un estado cada vez más elevado de espiritualidad, es preciso que en un momento dado se nos presenten dificultades y pruebas que nos pongan en contacto con la vida superior. Cuando podamos considerar las pruebas y las tribulaciones como un medio para aquella finalidad, entonces las penas se convertirán en las mayores bendiciones que podemos recibir. Cuando no tenemos hambre, ¿por qué preocuparnos por el alimento? Pero cuando notamos las angustias de la inanición y estamos sentados delante de una comida, por rústica que sea, daremos gracias a Dios por deparárnosla. Si dormimos bien todas las noches, no apreciamos todo el bien que esto significa. Pero si noche tras noche no hemos podido conciliar el sueño, nos damos cuenta de su gran valor en cuanto se nos presente otra vez el sueño normal. Cuando gozamos de buena salud y no sentimos dolor de ninguna clase en nuestros cuerpos, estamos propensos a olvidar hasta la existencia misma del dolor físico. Pero inmediatamente después de una enfermedad o de grandes sufrimientos, nos damos cuenta de todo el bien que significa la salud. Así pues, por el contraste entre los rayos del sol y la oscuridad de la nube, vemos en esta última el arco que nos llama hacia una vida superior. Y si dirigimos nuestra mirada hacia este símbolo, nos será mucho más provechoso que continuar andando por los caminos de la vida inferior. Muchos de nosotros estamos inclinados a atormentarnos por nimiedades. Esto me recuerda una historia publicada recientemente en una de nuestras revistas, de un niño que había subido por una escalera. Él había estado mirando hacia arriba mientras estaba subiendo y había llegado tan alto que una caída le hubiera sido mortal. Entonces se paró y miró abajo e instantáneamente fue presa del vértigo. Cuando desde una altura miramos hacia abajo, se nos va la cabeza y tenemos miedo. Pero alguien desde arriba le llamó diciendo: mira hacia arriba, chiquillo, súbete hasta aquí y yo te ayudaré. Él miró arriba y en el acto el vértigo y el miedo desaparecieron. Entonces subió más hasta que le cogieron por una ventana. Debemos siempre mirar hacia arriba y olvidar las pequeñas molestias de la vida, porque el arco de la esperanza está siempre en la nube. A medida que tratamos de vivir la vida superior y de subir hasta las sublimes alturas de Dios, veremos como el arco de la paz se convierte en una esfera y que hay tanta paz aquí abajo como allí arriba. Es nuestro deber el llevar a cabo la obra que nos corresponde en este mundo y no debemos nunca sustraernos a esta obligación.
Todavía tenemos otro deber que cumplir para con la vida superior, y en interés de esta última nos reunimos la noche del domingo y acumulando nuestras aspiraciones progresamos hacia las alturas espirituales. Debemos recordar también que llevamos dentro de nosotros un poder espiritual latente, que es más grande que cualquier otro poder del mundo, y a medida que se desarrolla, somos responsables del modo de usarlo. Con el fin de aumentar este poder, debemos tratar de dedicar una parte de nuestro tiempo libre al cultivo de la vida superior, de modo que cuando la nube del desastre descienda sobre nosotros, estemos capacitados con ayuda de aquel poder para encontrar el arco dentro de la nube. Como el arco iris aparece al final de la tormenta, así cuando hayamos obtenido el poder de ver el arco brillante de nuestra nube del desastre, el término del desastre ha llegado y el lado luminoso empieza a aparecer. Cuando mayor sea el desastre, tanto mayor era la lección que necesitábamos. Cuando estamos en el sendero del mal, más tarde o más temprano, recibimos un amistoso pero fuerte latigazo para volver otra vez a las realidades de la vida y reconocer a la fuerza que el sendero de la verdad va siempre arriba y no hacia abajo, y que Dios gobierna al mundo. Y hasta Bueno, ahí el capítulo 14. sí. eh, el hecho es que, como dice Mike Heindel, muchas veces nos molestamos por nimiedades o a veces por asuntos que no son nimiedades, pero que en las que no estamos involucrados. O a veces como el niño que sube por la escalera, eh, y si mira para abajo le viene vértigo, pero si se queda devanándose los sesos pensando y si los escalones se ponen cada vez más para arriba, o si hay algún escalón que esté, la madera esté echada a perder y me hace caer, o si me llego a resbalar, y entonces la mente empieza a proyectar pensamientos de posibilidades de las cuales ninguna de ellas es una realidad vigente y que el hecho de considerar esas posibilidades eh, puede tener un lado positivo de subir con prudencia, de tomarse firmemente de ambos lados de la escalera y dar un paso con cuidado sucesivamente, seguido del otro y así sucesivamente. Pero si uno se empieza a gastar la energía en pensar todas las posibilidades que pueden haber y empezar a sospechar que de repente el que lo quiso hacer subir por la escalera en realidad lo quería hacer caer, entonces nosotros mismos nos estamos boicoteando la posibilidad del ascenso. Por eso es que es necesario darnos cuenta de que hay una forma como de falta de información que tenemos, pero hay algo que nos está impulsando a ir hacia arriba. Y ir hacia abajo no es el camino. Entonces, aunque sea trabajoso, sea costoso, no tenemos que dejar de tener presente nuestra aspiración de subir, de elevarnos por encima de nuestras dificultades y nuestras limitaciones. Y en la medida que tengamos presente eso, siempre vamos a encontrar una respuesta de arriba. Ahora, si lo que surge de nosotros es un reclamo de por qué es que nos tienen que hacer pasar por ese tormento de tener que estar subiendo solo la escalera, o por qué no nos permitieron estar siempre allá arriba, son preguntas que tienen su respuesta, pero que no es el momento de planteárselas. Es el momento de actuar con prudencia y con decisión, yendo hacia arriba, que es hacia donde nos está impulsando la fuerza del alma. Por eso es que todo tiene su tiempo.
para poder profundizar en ello y llegar a sacarle un fruto. El tiempo en el que nosotros estamos en la Tierra es un tiempo en el que tenemos que actuar. No por eso tenemos que dejar de pensar, pero el pensamiento tiene que estar orientado a que nuestra acción sea más ajustada a la realidad y más provechosa para el crecimiento espiritual. Si les parece, podemos seguir con el siguiente capítulo. Bueno, como quieran, sí. Bueno, tenemos. Cualquier cosa te aviso porque me queda poca carga seguir, pero te aviso. Capítulo... No, yo te aviso. Capítulo 25. La responsabilidad del conocimiento. En los tiempos primitivos, cuando empezábamos nuestras vidas como seres humanos, teníamos poquísima experiencia y por consiguiente nuestra responsabilidad era mínima también. La responsabilidad depende de lo que uno sabe. Los animales no son responsables según la ley de consecuencia desde el punto de vista moral, aunque naturalmente si un animal salta por una ventana caerá bajo la ley de consecuencia física, así como cuando cae en un barranco o en un accidente del terreno puede romperse un miembro o sufrir alguna otra herida. Pero si un hombre hiciese lo mismo, caería bajo la ley de la responsabilidad moral y además bajo la ley de causa y efecto. El hombre tiene esta doble responsabilidad porque sabe lo que debe hacer y no tiene derecho a causar perjuicio al instrumento que se le ha dado. Así pues vemos que somos moralmente responsables según nuestros conocimientos. Como hemos tenido ya la experiencia de muchas vidas, nos hemos apropiado cada vez más facultades y nacemos siempre con los talentos acumulados que son los resultados de la experiencia de todas las vidas anteriores. Somos por consiguiente responsables del modo como la usemos. Es necesario que pongamos estos talentos en práctica, porque de otro modo se atrofiarían, lo mismo como ocurriría con una mano que no la empleáramos para nada. Igual que aquella mano, también nuestras facultades espirituales se atrofiarían si no sacamos provecho de ellas y aumentamos nuestro caudal. No puede haber paradas ni descansos en este sendero de la evolución por el cual caminamos. Tenemos que ir hacia adelante o de otro modo degeneraremos. Bueno, esto está expresado por Jesucristo en la parábola de los talentos. Es necesario que pongamos a funcionar las capacidades que ya hemos desarrollado. Naturalmente que vamos a enfrentar desafíos que van a estar relacionados con lo que ya tenemos desarrollado y con las desviaciones o tendencias equivocadas en las que hayamos incurrido. Pero el hecho que tenemos que poner a funcionar nuestras capacidades. Y eso nos va a llevar a poder trascender las dificultades y las limitaciones que tenemos. Evidentemente que se tiene que pasar por momentos que son críticos, pero que en la medida que pongamos toda nuestra buena voluntad para poder hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos, entonces de ahí surge el crecimiento. Y ahora veamos cómo gente nos empieza a señalar que está la ley de consecuencia física y la ley de consecuencia moral. Nosotros tenemos una responsabilidad que los animales no tienen porque ellos están siendo guiados por los espíritus grupos, que son arcángeles, es decir, ellos son instrumentos de la guía de los arcángeles que los están guiando. Pero nosotros, que tenemos una experiencia de un periodo más que los actuales animales, tenemos la responsabilidad de usar nuestros vehículos con la capacidad, las capacidades que hemos desarrollado. No podemos escudarnos en mantenernos siempre en un estado de inocencia
porque el inocente es el que no sabe, pero en realidad no saber puede tener dos fuentes: que no esté la información disponible, o que esté la información disponible, pero que uno prefiera por comodidad o por hábito, por lo que sea, no, no acudir a conocer esa información. Entonces, no podemos permanecer en la inocencia. Salir de la inocencia es doloroso, pero es necesario que hagamos una crisis de crecimiento, lo mismo que le pasa a un preadolescente cuando pega el estirón. Hay todo un proceso crítico en el cuerpo en donde se dan estirones un poco desequilibrados, duelen las articulaciones, se puede dar una serie de desequilibrios, pero todo eso está orientado a un crecimiento físico. Lo mismo sucede en el crecimiento moral. Tenemos que poner a funcionar los recursos morales. Y a veces, porque estamos condicionados a querer buscar lo cómodo o lo placentero o lo armonioso, a veces nos apegamos a determinadas condiciones, que es necesario que aprendamos a salir de esas condiciones para poder recuperar ese estado de armonía, ya con un estado de conquista espiritual en el que nosotros hayamos sido los gestores de esa conquista, que eso es lo que está esperando Dios de nosotros. Entonces no se trata de ir corriendo atrás de la discordia y generar discordia por todos lados, sino que saber que existe esa discordia, ingresar en ella para conocerla y poder elevarse, teniendo siempre en cuenta que está ese arco en las nubes, la llamada del cielo, la llamada de nuestra naturaleza superior, que está siempre presente allí y que no tenemos que olvidarla. Y bueno. Hay evidentemente mucha responsabilidad para el que sabe, y cuanto más sabemos, tanto mayor es nuestra responsabilidad. Esto está muy claro. Pero mirándolo desde el punto de vista aún más profundo de la ciencia oculta, hay una responsabilidad para el que sabe que la humanidad en general no apercibe, y es esta fase especial de responsabilidad de la que deseamos tratar aquí. Mabel Collins asegura que la historia relatada en su libro La flor y la fruta, o la historia de Fleta, un mago negro, es una historia auténtica. Ella dice que el asunto de su historia llegó a sus manos desde un país muy remoto y de una manera muy extraña, y desde el punto de vista de aquel que sabe, hay en ella algunas de las más profundas verdades respecto a la manera de obtener conocimientos y su empleo. Se describe en tal historia como Fleta, al principio de sus encarnaciones y todavía en estado salvaje, asesinó a su novio, y que, por la crueldad demostrada en este acto, obtuvo cierto poder. Este poder, naturalmente, en consonancia con el delito, era característico de la magia negra. Por esta razón, en la vida de la cual trata esta historia, ella poseía el poder de un mago negro, y para aumentarlo más aún, obligó a su novio a matar a una entidad. De este modo infernal, ella empleaba su conocimiento. Hay en esto una profunda verdad. Todo saber no saturado de vida es vacío, sin finalidad e inútil. La vida que da poder al que sabe puede ser obtenida de distintas maneras y puede ser aprovechada también de varios modos. Una vez obtenida, puede ser encerrada en un talismán y entonces ser usada por otros para buenos o malos fines, según el carácter del que lo usa. Si se encierra dentro de la persona que desarrolla... Perdón. Está bien. Sí, no, que me salió. Si se encierra, está bien, ya encontré.
Si se encierra dentro de la persona que desarrolla el poder, ella misma entonces será usada según el carácter de esta persona. Según este mismo principio, podemos acumular la electricidad en una batería para que pueda ser sacada de la estación eléctrica y empleada para muchos fines por otros ajenos a aquel que la acumuló. Asimismo, el poder dinámico obtenido por el sacrificio de la vida para el fin de ganar poderes ocultos puede ser usado de un modo o de otro si se encuentra acumulado en un talismán. Esta particularidad la vemos muy bien ilustrada en la leyenda de Parsifal. Allí la sangre purificadora del Salvador, ofrecida en noble sacrificio de sí mismo, no tomada de otro, fue recibida en un recipiente, que por esto se convirtió en un talismán y que estaba dotado de un poder espiritual y capacitado para comunicarlo a todos los que le miraban, a condición de ser puros, castos e inofensivos. Bueno, voy a añadir un poco a esto, que es la sangre de Cristo que se presentaba al rey Ánfortas, doliente por las enfermedades que padecía, que eran consecuencia de no haber estado a la altura de los más elevados ideales espirituales, cosa que nos pasa a todos los seres humanos en una parte de nuestro proceso evolutivo. Tenemos aspiraciones muy elevadas, pero nos encontramos a veces que no estamos a la altura. La sangre de Cristo presentada en ese grial era la que aliviaba el dolor de Ánfortas, así como, aunque no lo sepamos, alivia el dolor de los aspirantes espirituales en este tiempo. Pero también tenemos que decir que aquellos que entran en el camino de la realización espiritual, el camino de la iniciación, van utilizando cada vez más su propia sangre en el interior de su cuerpo. El mago blanco, el iniciado, trabaja con la fuerza de la vida de su propia sangre. En cambio, los magos negros lo que hacen es, tienen que estar continuamente sugestionándose para sentirse poderosos por medio del poder que está contenido en la sangre, pero que en realidad es una ilusión este poder que ellos tienen ahí, porque está manipulado por entidades que son los luciferes para hacernos creer que eso verdaderamente nos hace poderosos, cuando en realidad es la sombra del poder, la antítesis del verdadero poder, que es la realización espiritual. Y bueno, y nos sigue diciendo también, tenemos el símbolo de la lanza, que había causado la herida de la cual manó la sangre. Estamos hablando de la sangre de Cristo, ¿no? Ella estaba manchada por la sangre purificada y se convirtió así en un talismán que podía emplearse de distintos modos. Durante el reinado de Titurel, el misterio del Grial era poderoso, pero cuando el Grial fue entregado a su hijo Ánfortas, este salió armado con la santa lanza para matar a Klingsor. Klingsor era el jefe de los magos negros, que continuamente estaba perjudicando el desarrollo de los aspirantes a la vida superior que estaban allí reunidos. Entonces, Ánfortas cayó en la equivocación de salir a luchar contra el mal, representado ahí en Klingsor, cuando en realidad el crecimiento de la vida superior no se hace luchando en contra del mal, sino haciendo el bien. Y eso queda patente, demostrado en el propio Parsifal, que es el que puede llegar a la realización espiritual en esa obra, que es una obra, dicho sea de paso, que es la que expresa mejor cabalmente, de forma alegórica, el camino que proponen los Rosacruz. Y bueno, continúa entonces, Adriana, ¿sí?
Sí. Entonces cesó de ser inofensivo porque quiso pervertir a este gran poder espiritual usándolo para matar a un enemigo. A pesar de tratarse de un enemigo del bien, no era justo emplear este poder para tal fin, y por esta razón el poder se volvió contra él. Él había cesado de ser casto, puro e inofensivo, y entonces el poder le infirió la herida que nunca podía curarse. Asimismo sucede en otros casos. Leemos de David, el sangriento guerrero a quien el Señor le prohibió construir el templo. Aunque aquel Señor fuese un Dios de la guerra, habiendo tenido que castigar a varias naciones para hacerlas entrar de nuevo en el recto camino, él no podía usar el instrumento manchado de la sangre de sus guerras para construir un templo. Esto tuvo que dejarse para el hijo de David, Salomón, el hombre de paz. Se nos dice que Salomón deseó sabiduría, mucho conocimiento, no para vencer a sus enemigos, no para ensanchar su territorio y hacer de sus súbditos una gran nación, sino para reinar mejor sobre el pueblo que había sido confiado a sus cuidados y recibió la sabiduría en abundancia. Bueno, Vemos todo esto es también, sí. una enseñanza espiritual superior. Quería decir que la herida que nunca puede curarse es la herida del remordimiento de aquella persona que sabe que no estuvo a la altura de sus aspiraciones espirituales. Pero nunca puede curarse hasta que llega a desarrollar la capacidad de redimirse de todo eso. Y es por medio del servicio y de una maduración espiritual que le hace nunca más utilizar el poder espiritual para atacar a otros, por más que los otros estén atacando al bien espiritual. Bueno, continúa así. Vemos también que Parsifal, la antítesis de Anfortas, era hijo de un guerrero, un hombre sangriento ya muerto. Por su madre, Hersleide, que significa corazón afligido, el niño póstumo Parsifal vino al mundo. En los primeros años él usó el arco, pero en cierto momento lo rompió. Se hizo casto, puro e inofensivo, y por el poder de estas cualidades estuvo firme el día de la tentación y arrebató la lanza de Klingsor que la retenía desde el día en que Anfortas la hubo perdido. Vemos, Sí. quiero recalcar esto, ¿no? Que cuando el bien trata de atacar al mal, termina por darle armas al mal, porque se queda con la lanza que contiene ese poder espiritual, este Klingsor, pero que es al final recuperada por Parsifal porque él no va a hacerle daño a Klingsor, sino que va a hacer el bien con la nobleza de corazón completamente desarrollada y madurada. Continuemos, ¿sí? En sus correrías desde el día en que recibió la lanza hasta el momento de su regreso al castillo del Grial, Parsifal tuvo que afrontar muchas tentaciones, dolores, vicisitudes y tribulaciones. Muchas veces, estando en peligro, se dio cuenta de que podía ponerse en salvo empleando empleando la sagrada lanza, si la hubiera empuñado contra sus enemigos. Pero él sabía que la lanza se debía usar no para herir, sino para curar. Él comprendió lo sagrado del poder que la sangre del sacrificio había conferido al talismán y que éste debe emplearse solamente para los fines más elevados. Así pues, vemos siempre que los que entran en posesión de un poder espiritual no lo emplean nunca para fines egoístas. Suceda lo que suceda, ellos están firmes en este punto. Pero duro que sea el ataque, por duro que sea el ataque que sufran, nunca ni por un momento se sienten inclinados a prostituir su poder
por ganancias personales. Aunque alguien que tenga este poder pueda, si quiere, dar de comer a 5.000 que tengan hambre, estando alejados de todo medio de alimentación, no tomará siquiera una pequeña piedra para transformarla en pan para aliviar su propia hambre. Aunque esté delante de sus enemigos y les cure como Cristo curó la oreja del soldado romano, él se negará a usar su poder espiritual para restañar la sangre que fluye de su propio costado. Siempre se ha dicho de semejantes seres que han salvado a otros, pero no se han salvado a sí mismos. Hubieran, por cierto, podido hacerlo, porque el poder es grande, pero de usar de este modo su poder lo habrían perdido, porque no tenían derecho a prostituirlo. Después hay otra clase de misterio muy distinta de la del Grial. Por ejemplo, la cabeza de San Juan Bautista fue colocada en una bandeja después de su ejecución y algunos trajeron cierto poder por la contemplación de este espectáculo. El mito griego nos habla de Argos, que tenía tantos ojos que veía por todos los lados a la vez. Era un clarividente. Pero empleó este poder para un propósito ilícito y Mercurio, el dios de la sabiduría, le cortó la cabeza, privándole de su poder. Siempre que alguien trata de usar la sabiduría y el poder espiritual ilícitamente, los perderá infaliblemente, porque no pueden permanecer en su posesión. Hasta considerando el saber desde un punto de vista científico, nos tenemos que dar cuenta de que significa un desgaste de la vida, porque la formación de cada pensamiento destruye tejidos en nuestro cerebro, el cual está compuesto de pequeñas células. Cada célula tiene su vida propia individual y esta vida es destrozada por la actividad del pensamiento, o mejor dicho, la forma es destruida de modo que la vida no puede seguir manifestándose en ella. Siempre existe destrucción de la vida en cualquier dirección que seguimos en busca del conocimiento. Algunos hay que destruyen la vida que experimentan en experimentos científicos por pura curiosidad. Otros lo hacen hasta con crueldad, como la vivisección, y en este caso, cuando la búsqueda del conocimiento se persigue solamente por motivos de curiosidad, existe una deuda terrible para algún día futuro, porque el equilibrio debe restablecerse sin duda ni remisión alguna. Así vemos que ocurre en el caso de Fleta, en el que el sacrificio de una vida en cierto momento en el mundo físico fue seguido de otro sacrificio en otro mundo, pero por su mediación ella ganó un poder que la llevó hasta la misma puerta del templo, donde ella llamó en demanda de la iniciación. Sus motivos, sin embargo, como los de Klingsor, no eran puros. Ella no era casta, no estaba preparada para tener el poder espiritual de un modo completo, ni para ser considerada como una auxiliar de la humanidad. Por esta razón fue rechazada de la puerta del templo y sufrió la muerte del mago negro. Hay un velo delante de su muerte y se nos dice lo que hay detrás de él y no se nos dice lo que hay detrás de él. Quizás conviene más que estas cosas no se publiquen, pero esto no disminuye el valor de la lección de que no podemos destruir vidas ni acumular saber de una manera ilícita sin incurrir por ello en una terrible responsabilidad. La única razón que es satisfactoria y propia de la búsqueda del saber es que de tal modo podremos servir a la raza humana de un modo más eficaz.
actualmente el sacrificio de la vida para obtener conocimientos es inevitable. No Pero podemos... hay gente que dice esto, se está refiriendo el sacrificio de la vida de las propias células de nuestro cerebro y de nuestro sistema nervioso que se van deteriorando y van muriendo a medida que nosotros vamos utilizando el pensamiento, pero se compensa por el conocimiento que vamos adquiriendo. Otra cosa es sacrificar la vida de otro, completamente diferente, ¿no? Que creo que queda claro con los pasajes anteriores. El asunto es que no es lícito utilizar para dañar a nadie ese poder, por más malo que sea, porque la gloria de la perfecta armonía y paz realizada en el proceso espiritual necesita que no caigamos en la tentación de utilizar estos medios poderosos que podemos llegar a conquistar para por venganza o por motivos que nos pueden parecer lícitos de pelear contra el mal. Es haciendo el bien que se hace la realización. Entonces nos sigue diciendo, pero deberíamos buscar este conocimiento por los mejores y más puros móviles, porque son infinitas las vidas que destruimos por esta razón. El ocultista que ve la vida a punto de nacer, la vida elemental que está buscando un cuerpo para manifestarse y que se ve despojada de su forma por el proceso de obtener conocimiento, se extraña algunas veces de la enorme pérdida de vida sacrificada por esta razón y no con buenos propósitos. Por lo tanto, repetimos que nadie tiene derecho a buscar conocimiento si no es por los más puros móviles. Y por otro lado, cumplimos con nuestros deberes y tratamos de hacer todas las cosas que llegan a nuestras manos bien y completamente. Si tenemos aspiraciones espirituales sin forzar nuestro crecimiento espiritual, entonces estaremos bastante bien preparados para obtener poderes más elevados. Es una de las características más notables de los ejercicios Rosacruces, el que ellos no solamente nos dan crecimiento espiritual, sino que también nos preparan para poseer ese conocimiento. Tenemos que aprender a andar por el sendero del deber, a vivir la buena vida. No debemos pensar en una vida larga. Hay muchos, como dice Tomás Kempis, que tienen anhelos de una larga vida, pero nosotros no debemos preocuparnos por esto. Es mejor que tratemos de hacer cada día nuestro deber. Entonces estaremos seguramente preparados para obtener mayor saber y más elevados poderes. En cualquier esfera que nos movamos, siempre hay un sitio donde podemos sacar provecho de nuestro saber, no en forma de pronunciar sermones, ni tampoco hablando a la gente todo el día, de la mañana a la noche, de las cosas que sabemos, para que ellos admiren nuestro conocimiento, sino para vivir entre ellos la vida espiritual y para ser para ellos ejemplos vivientes de nuestras enseñanzas. Todos tenemos esta oportunidad y no es preciso buscarle lejos, está en derredor nuestro, a nuestro alcance. Tomás de Kempis ha expresado esto de un modo como solo un místico puede hacerlo. Ha envuelto la idea en aquellas hermosas palabras que ganaremos muchos con leerlas en su imitación de Cristo. Dice así: todo hombre tiene el deseo natural de saber, pero ¿qué valen conocimientos sin el temor de Dios? Seguramente un humilde labrador que sirve a Dios es mejor que un orgulloso filósofo que estudia el movimiento celeste y no se ocupa de sí mismo. Cuanto más sepas, tanto más severo será tu juicio, a menos que tu vida sea también lo más santa. O sea que no está mal saber, pero ese conocimiento implica la responsabilidad de irnos purificando y santificando en el proceso. Y sigue, por esta razón no seas engreído, sino más bien ten temor de saber qué has recibido. Si estimas que sabes mucho, acuérdate que hay muchas cosas que ignoras. No sabes cuánto tiempo podrás prosperar haciendo el bien. Ahí termina la cita de Tomás de Kempis. Por este motivo conviene recordar que no debemos buscar conocimientos sencillamente para tenerlos, sino solamente como un medio para vivir una vida más pura, porque esto es lo único que
lo justifica. El conocimiento aplicado para hacer vivir una vida más pura y más noble. Entonces sí, hemos llegado al final de este capítulo. La semana que viene entraremos en el capítulo 26, la peregrinación a través del desierto. Es un acontecimiento que está descrito en el Antiguo Testamento, pero en la que también estamos involucrados. Bueno, muchas gracias. Bueno. Gracias a todos. Nos Gracias vemos. a todos. Gracias, Raúl. Gracias, Adriana. El sábado. Y saludos a todos los que están escuchando. Nos vemos. Nos escuchamos. Gracias. Que pasen bien. Hasta el sábado. Que pasen lindo. Hasta Chao, luego. chao. Igual.